Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el lugar donde se encuentren. Mi nombre es Enrique Rodríguez. Hago este primer video y lo realizo motivado por las sugerencias de Isaac del canal YouTube País. Yo le puse a uno de sus videos un comentario donde le digo a Isaac que sus videos son muy buenos, son maravillosos, pero que no puedo comprender cómo es posible que él dice que Francisco es hereje, pero que al mismo tiempo es papa. Él me contestó: lee la carta de Monseñor Snyder ante la posibilidad de un papa hereje. Resumiendo la carta de Monseñor Snyder, por ser larga, solo tocaré algunos puntos. El obispo Snyder dice: hasta ahora ni un papa ni un concilio ecuménico han hecho pronunciamientos doctrinales relevantes ni han emitido normas canónicas vinculantes con respecto a la eventualidad de cómo tratar a un papa herético durante su mandato. Esto no es cierto. No hay un caso histórico, dice el obispo Snyder, de un papa que haya sido depuesto por herejía o supuesta herejía. El papa Honorio I fue póstumamente excomulgado por 3 concilios ecuménicos. El obispo Snyder menciona los concilios ecuménicos y las razones póstumas por la cual excomulgaron a Honorio I. También el obispo Snyder nos proporciona datos históricos que para el asunto a tratar son irrelevantes. Y en otros casos el obispo Snyder hace analogías francamente torpes, como en el caso de padre de familia que, siendo un mal padre, no deja de serlo, haciendo una analogía en cuanto al papado. La paternidad es del orden natural y el papado es de un orden sobrenatural. Un papa electo no siempre fue papa, ni siempre lo será. Perderá su cargo al morir o en caso de demencia o ceguera. El padre de familia pues siempre lo será. El argumento más fuerte de Monseñor Snyder es descalificar a San Roberto Bellarmino, que enseñó: los herejes manifiestos pierden inmediatamente toda jurisdicción. Según el obispo Snyder, la afirmación de San Roberto Bellarmino es una suposición teológica y que se equivoca, como se equivocó Santo Tomás de Aquino en cuanto a la doctrina de la Inmaculada Concepción de María. Nosotros veremos que sí se han hecho pronunciamientos al respecto de cómo tratar a un papa herético. En este primer video probaré que la asistencia del Espíritu Santo sobre Pedro y sus apóstoles y la Iglesia les dio la gracia de la infalibilidad. Un obispo, un papa, como maestros de la Iglesia, no se equivocan, porque tiene la asistencia del Espíritu Santo. Cuando un papa, un obispo o sacerdote erran en la doctrina, es porque no forman parte de la Iglesia, porque son herejes, porque son infiltrados. Ese es el asunto a tratar. Lo veremos en cuanto a la enseñanza de la Iglesia y de las Escrituras. Uno de los argumentos más sólidos, pero heréticos, es que el Papa es infalible, pero solo cuando enseña es cátedra, cuando habla solemnemente. Como doctor privado se puede equivocar, puede errar. Es lo que dicen estos teólogos y es lo que dice Monseñor Snyder. Dice: pero esto no es verdad. Esto tiene un arraigo bastante fuerte en los últimos años, sobre todo después del Concilio Vaticano II. Hubo un maestro francés, rector de la Universidad de Roma, el padre Leflanche. Este profesor de seminario totalmente herético tenía por divisa reducir lo más posible la infalibilidad papal. En 1926 afirmaba: la herejía que viene será la más peligrosa de todas. Ella consiste en la exageración del respeto al Papa y la extensión ilegítima, según él, de la infalibilidad papal. El padre Leflanche tuvo por alumno a un seminarista que llegaría a ser muy conocido y se hablaría mucho de él más tarde, Monseñor Marcel Lefebvre. Las herejías expandidas en los seminarios desde hace mucho tiempo
han logrado su cometido y que se extienda en toda la Iglesia y la mayoría del mundo católico no lo sepa ni lo conoce. Esta exposición de Monseñor Schneider, como hemos visto, pues es una exposición de varios teólogos, pero contradicen el magisterio de la Iglesia y sobre todo lo que enseña el Concilio Vaticano I. En el Concilio Vaticano I publicó textos sobre la infalibilidad papal en dos documentos, Dei Filius y Pastor Aeternus. Los padres del Concilio Vaticano I afirman categóricamente la infalibilidad cotidiana, subrayo, afirman la infalibilidad cotidiana de San Pedro y de su Iglesia por la bula Aeterni Patri del 3 de julio de 1868. El Papa Pío IX convocó un concilio ecuménico y exhorta al mundo católico a tener confianza en la Iglesia para que ella procediera siempre con un orden y una rectitud infalibles. El Divino Salvador prometió que estaría con ella hasta la consumación de los siglos. La enseñanza del Papa Pío IX fue retomada y desarrollada por los padres del concilio en su constitución dogmática Dei Filius del 26 de abril de 1870. El prólogo es muy bello. Jesucristo, a punto de retornar a su Padre Celeste, promete estar con su iglesia militante sobre la tierra todos los días hasta la consumación de los siglos. Mateo 29, 19, 20. Un poco más adelante, los padres conciliares se alegran de que la iglesia sea perpetuamente regida por el Espíritu Santo. Es por eso que en ningún tiempo ella sabría dejar de atestiguar y predicar la verdad de Dios, lo cual cura todo. Ella no ignora lo que le ha sido dicho. Mi espíritu que está en ti, mis palabras que he puesto en tu boca, no se alejarán jamás de tu boca hasta este día y hasta la eternidad. Isaías 59, 21. Deben de ser creídas de divina y católica todas las cosas que son contenidas en la palabra de Dios, sean escritas, sean transmitidas por tradición, y que la Iglesia, sea por un juicio solemne o sea por el magisterio ordinario y universal, propone como divinamente reveladas. Vaticano I. Constitución dogmática Dei Filius, 26 de abril de 1870. Así pues, la enseñanza infalible de la Iglesia puede revestir dos formas. Una definición solemne con gran pompa, concilio una declaración solemne con gran pompa, bula o concilio o un documento externo modesto, alocución encíclica. Al presentar el esquema de este texto, los padres del Vaticano I, Monseñor Simor, relator de la Diputación de la Fe, les dice: este párrafo está dirigido contra aquellos que pretenden que se está obligado a creer unánimemente lo que ha sido definido por un concilio y que no se está obligado a creer igualmente lo que la Iglesia docente dispersada predica y enseña con acuerdo unánime como divinamente revelados. Estudios sobre las constituciones dogmáticas del Concilio I según las actas de París y León en 1895, número 1, 2, página 89. Según otro relator de la Diputación de la Fe, Monseñor Martín, este parágrafo enseña que el magisterio ordinario es tan infalible como el magisterio extraordinario. Es necesario creer todas las cosas que Dios ha revelado y nos propone creer por intermedio de la Iglesia, y esto, cualquiera que sea el modo de expresión que ella eligiera. Por esta doctrina es excluido el error de aquellos que quieren que sea necesario solamente creer en la fe divina de los artículos formalmente definidos y en consecuencia se esfuerzan en reducir casi al mínimo la suma de verdades a creer. Y ved en coma, página 372. También nos dice: la infalibilidad cotidiana atribuida al conjunto de la Iglesia Dei Filius deriva de la infalibilidad cotidiana del Papa solo. Los obispos del universo entero no se equivocan en absoluto en su magisterio ordinario de todos los días
porque se apoyan sobre la indefectible fe del pontífice romano. La Iglesia es infalible porque ella reposa sobre la roca indestructible de la fe de Pedro. Esto es lo que surge claramente de la Constitución dogmática Pastor Aeternus, publicada el 18 de junio de 1870 por el Papa Pío IX, con la aprobación de los padres del Concilio Vaticano I. Es evidente que no solamente Monseñor Schneider, otros tratan de minimizar la infalibilidad papal, y entonces, ante esta afirmación, plantear la posibilidad, como el Papa no es totalmente infalible, solo cuando habla es cátedra, como doctor privado se puede equivocar y entonces puede dar cabida a un Papa hereje, pero esto no es cierto, como estamos viendo. Estos textos de la Biblia afirman que el magisterio de la Iglesia de Cristo, pero no solamente de Pedro y de sus sucesores, sino también de los apóstoles y sus sucesores, esto es, papas, obispos, todo el cuerpo de maestros encabezados por Pedro, es infalible en su magisterio cotidiano, no solamente el magisterio extraordinario. Jesucristo dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Subrayo: enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 26, 18 al 20. La misión magisterial de la Iglesia de Cristo está claramente explícita, estableciendo el mandato de propagar el Evangelio que Jesucristo le había enseñado a los apóstoles, y ellos extenderlo, propagarlo hasta la consumación de los tiempos. Está también la declaración a los apóstoles en otra ocasión, cuando Él les dijo: como me envió el Padre, así también yo os envío. Juan 20, 21. Aquí también está clara, inerrante referencia a la misión de maestra infalible de su Iglesia, porque aquí nuestro Señor les está diciendo a los apóstoles que ellos son los herederos de su propia misión de maestro infalible. Su Iglesia debía de ser no menos maestra infalible de lo que fue nuestro Señor Jesucristo. Más aún es obvio que Cristo no dio su autoridad magisterial a toda la Iglesia, sino solamente a Pedro y a los apóstoles debidamente señalados, el cuerpo administrativo de la Iglesia magisterial. La Biblia es muy clara en esto. El apóstol Pablo nos dice en el siguiente texto: algunos han sido colocados en la Iglesia como maestros, no todos, como escribió el apóstol Pablo en 1 Corintios 12, 26 y 28. El siguiente texto es contundente sobre la inerrancia de la Iglesia de hoy, como no pudo la Iglesia primitiva errar cuando estaba a cargo de los apóstoles. Las declaraciones de Cristo son contundentes dadas a los apóstoles. Os he dicho todas estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, subrayo, el Espíritu de verdad, del cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Juan 14, 25 al 26, y también en el capítulo 15, 26 y 27. La autoridad magisterial de la Iglesia de Cristo no pudo enseñar errores, porque el infalible ser humano no estaría dando la enseñanza, sino el infalible Espíritu Santo, el infalible Cristo. Él estaría hablando por medio de la humana autoridad magisterial de la Iglesia. Nuestro Señor lo dejó claramente establecido cuando le dijo a sus discípulos: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que a mí me desecha, desecha al que me envió. Lucas 10, 16. Confirmado. La autoridad magisterial de la Iglesia es la perenne infalible voz de la verdad cristiana. El apóstol Pablo escribió: esto te escribo para que sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la Iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Timoteo 3, 14, 15. Y sigue diciendo el apóstol Pablo: porque nuestra predicación no se inspira en el error, ni en la inmundicia, ni en el dolo,
como fuimos aprobados por Dios que examina nuestros corazones. Tesalonicenses 2, 3 y 4. Son muchos los textos de la Biblia donde confirman que la iglesia de Cristo es infalible, que los discípulos de Cristo, los apóstoles de Cristo, no pueden enseñar el error. También tenemos la referencia de uno de nuestros primeros padres de la iglesia, San Ireneo, que escribió en el siglo II, donde la iglesia está, el Espíritu de Dios está. En cualquier forma de gracia, porque el Espíritu de Dios es verdad. Pero, ¿y qué? ¿Y las herejías de Francisco? ¿Todo eso es mentira? ¿Cómo podemos entender estas cosas? Jesucristo establece el mandato: quien escucha la voz de los apóstoles y sus sucesores, escucha a Jesucristo y al Padre que lo envió. ¿Cómo lo vamos a entender? Sencillo. El que es de Cristo no puede errar, y el que erra no es de Cristo. Recuerda la advertencia de nuestro Señor Jesucristo. Cuidado con los falsos profetas, que se os presentan bajo piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los reconoceréis. ¿Cosecha acaso uvas de los espinos o higos de las zarzas? Así todo árbol bueno produce frutos buenos, mientras que todo árbol malo produce frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no produce frutos buenos se corta. Repito, se corta y se tira al fuego. O sea, por sus frutos los reconoceréis. Cristo solo puede producir frutos buenos, como sus vicarios. Su vicario de Cristo no puede llevar a la iglesia al desfiladero. Si produce frutos malos, de esa manera lo reconoceremos. No es el vicario de Cristo que usurpa la investidura petrina y debe de ser cortado, separado, pues no produce los frutos para lo cual le fue encomendada la custodia de la iglesia. No es el árbol que sembró Cristo. Por sus frutos conoceremos quién es el vicario de Cristo y quién no lo es. Y también está la advertencia del apóstol Pablo, que dice: si a vosotros un ángel venido del cielo os predica un evangelio distinto, si a vosotros un ángel venido del cielo os predica un evangelio distinto del evangelio que os hemos predicado, sea maldito. Como ya dejamos dicho también, ahora vuelvo a decir: si realmente alguien os predica un evangelio distinto del que recibisteis, sea maldito. Os comunico, hermanos, que el evangelio predicado por mí no es un evangelio al modo humano, pues ni siquiera yo lo recibí ni aprendí de un hombre, sino por revelación de Jesucristo. Gálatas capítulo 1. La verdad que predica la iglesia es la verdad revelada por Cristo. A ella le fue encomendada transmitir esta verdad sin mancha. Está implícito cuando nos dice el apóstol Pablo que si un ángel bajado del cielo dijese otro evangelio distinto, ese ángel no es un ángel de Dios. También se puede aplicar a un supuesto papa que enseña cosa contraria. Podemos decir que ese papa que enseña una doctrina distinta a la de Cristo no es vicario de Cristo. Podríamos seguir citando ejemplos bíblicos, pero el asunto es muy simple. El pastor supremo elegido por Cristo es infalible porque custodia el depósito de la verdad, que es la verdad de Cristo inmutable, tan simple como repetir lo que Cristo dijo y enseñó a los apóstoles, y así hasta la consumación de los tiempos. El que varía miente y no es de Cristo y no forma parte de su iglesia. Es un impostor infiltrado, no tiene el Espíritu de Dios, es un lobo con piel de oveja, no forma parte del rebaño de los pastores elegidos por Cristo. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Perdón. En el segundo video probaré que un papa hereje no es el vicario de Cristo, con documentos, con declaraciones de padres de la iglesia contundentes. Que tengan muy buen día.